¿Qué tal amigos? Un gusto saludarnos, muy buenas noches, Avi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues muy contenta de estar aquí en esta nueva etapa. Así es, bueno, pues estamos estrenando radio aquí en Lalo Deep Radio, la diferencia en la radio, en un nuevo programa que se llama Más allá del misterio. Así es, donde vamos a platicar de diferentes temas, tanto paranormal, conspiraciones, temas ovnis y otras realidades. Así también vamos a tener a invitados muy especiales. Y de hecho hoy nos encontramos con uno muy especial. Si quieres presentarlo, Héctor. Sí, es Mario Adalí. Hola, ¿qué tal, Héctor? Muchas gracias, Avis, por invitarme. Pues esperemos que te sientas como en tu casa aquí en este programa. Ahora sí que es nuestro padrino de este nuevo programa. ¿En serio? Así es, el padrino, así que perdón por las prisas, no trajimos el pastel. Pero ya próximamente vamos a traer el pastelito y que nos Yo dé les debo el pastel, la patada de la suerte, ¿no? Sí. Pues es un gran amigo, un gran conocedor de diferentes temas, principalmente de las conspiraciones. Él es Mario Adalí, pues mucha gente ya lo conoce, ha estado conmigo en debates. ¿Te acuerdas del debate que tuvimos allá en la zona sur de la ciudad, allá en las instalaciones de Área 51, Proyecto Illuminati, donde pues participaron diferentes investigadores, como lo es César Buenrostro, tuvimos a Oxlack Castro, tuvimos a Johanan Díaz y al piloto Alfonso Salazar. Y bueno, pues vamos a iniciar un nuevo programa. Yo sé que ustedes tienen muchísimas dudas con respecto al tema de conspiraciones. Vamos a manejarlo un poquito. ¿Qué son las conspiraciones? No sin antes pues, darle la bienvenida a Mario. Mario, muy buenas noches y buenas gracias noches. Por aceptar la invitación. Quizá el tema que vamos a tocar lo vamos a tocar desde muy diferentes perspectivas. Mi perspectiva es más escéptica. Sin embargo, bueno, quizá, y por eso precisamente te había propuesto que habláramos un poco antes acerca del escepticismo para que se entienda mejor, porque casi siempre lo entendemos como antagonismo, ¿no? Como que estás en contra de las teorías conspirativas, estás en contra de los ovnis, estás en contra de lo sobrenatural, pero quizá no se debería ver así, sino más bien como, y sobre todo en este caso, cuando debatimos entre amigos, quizá es bueno tener la otra perspectiva, ¿no? Lo que hay del otro lado, las personas que nos preguntamos cómo es que funcionan las cosas y que muchas veces no nos conformamos con creer. ¿Te acuerdas en los Expedientes Secretos X? ¿Te acuerdas que el eslogan era algo así como quiero creer? En este caso, lo que nosotros hacemos desde la perspectiva escéptica es más bien no quiero creer, quiero saber qué hay de verdad en todo eso. Y aplicamos una metodología, ¿no? O sea, no nos quedamos nada más en lo que nos dicen, sino que vamos un poquito más allá. A veces se encuentran cosas muy curiosas, ahorita las platicamos, pero la mayoría de las veces también nos encontramos con algunas cosas que quizá no nos agraden tanto, pero en ese momento lo que nos tenemos que preguntar es si queremos saber la verdad o si queremos lo que tiene apariencia de verdad y en realidad es lo que queremos creer, ¿no? Claro, mucha gente, bueno, yo he platicado con diversas personalidades y también investigadores que pues están al 50-50, ¿no? Y la mayoría de la gente yo pienso que necesita pues una prueba ya física, y ya no tanto ver en internet, ver en las televisiones, escuchar por radio que si existen o no existen, que si por qué algunas personas sí y la mayoría no. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Fíjate, cuando dices 50-50, que los investigadores están 50 y 50, ahí a lo mejor hay una postura ya no tan objetiva, digamos, o bueno, es como una manera de decirlo, ¿no? La objetividad a lo mejor nunca existe, siempre somos parciales, siempre estamos a favor de algo, pero sí una visión donde no intervenga lo que nosotros creemos, es decir, lo que nosotros creamos como punto de partida sale sobrando. Más bien lo que tenemos que hacer es investigar qué es lo que hay más allá, ¿no? De lo que nos cuentan. De todas las teorías conspirativas, para ti como investigador, Mario, ¿cuál ha sido lo más interesante que te ha llamado la atención y que tú consideras ya no tanto que sea una teoría,
sino que, como comentamos hace rato, que sea el 50-50, ¿no? Mira, bueno, todas las teorías conspirativas son interesantes, esa es la verdad, y tienen como punto de partida una idea que si la observas no tan cuidadosamente puede ser incluso un buen guión cinematográfico o una buena novela o incluso un buen cuento para pasar el rato entre amigos. Yo me acuerdo, yo soy de Sinaloa y yo me acuerdo en la temporada de calor, los vecinos, todavía me tocó a mí eso, yo tengo 42 años, los vecinos salían en la temporada de calor, salían a las calles con sus sillitas y empezaban a contar historias. Y yo me acuerdo que me encantaba, así fue como me empecé a interesar por el tema de lo sobrenatural. Es lo que iba, perdón que te interrumpa, es lo que yo quería preguntarte. Para empezar, ¿cómo fue que te llamó la atención todos estos temas y meterte de lleno para encontrarle una explicación lógica? Sí, mira, bueno, es en parte yo creo que eso, ¿no? Luego, a lo mejor en la adolescencia, el hacerte preguntas, no solamente, yo tomo lo sobrenatural también como parte, algunos asuntos, la religión, por ejemplo, las leyendas, la mitología, todo eso va de la mano y uno se empieza a hacer preguntas y a veces se encuentra con que las respuestas no siempre son agradables, pero sí son satisfactorias. Al principio, a lo mejor, mientras estás en tu adolescencia, te sientes desilusionado porque dices, caray, yo pensaba que esto era cierto y resulta que no, pero después te vas dando cuenta de que puedes encontrar el hilo a partir de ahí y las respuestas que vas encontrando, a pesar de que no son lo que esperabas, sí comienzan a ser satisfactorias para ti. En este caso, me tocaban escuchar historias súper padres. Cuando yo vivía allá, por ejemplo, escuchaba mucho acerca de cosas que a lo mejor ya hasta están quedando en el pasado, porque ahora tenemos cosas como chupacabras, como está volviendo de moda, por ejemplo, el tema de la Llorona, pero en aquel tiempo se hablaba, por ejemplo, allá de una mujer de blanco, de una carroza de la muerte, ¿no? Así, cosas por el estilo, que si los piensas un poco tenían un trasfondo, es como en las películas. Si observas con cuidado los monstruos clásicos como Jason, Freddy Krueger, etc., tienen detrás una idea como de tratar de que los jóvenes, porque es para quien va dirigida ese tipo de historias, de que los jóvenes no salgan a la calle sobre todo que no tengan sexo antes de tiempo. Se tiene como detrás ese asunto puritano. Si te fijas, casi siempre los que mueren en las películas son los adolescentes que están con su pareja a solas. Sí, no sé si lo han observado eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues detrás de esto también, en las leyendas que hay en los pueblitos, si tú te quedas pensando un poco, hay un trasfondo similar, ¿no? Es a lo mejor que no salgas, que no vayas a los bailes. Yo me acuerdo mucho de historias como, seguramente algunos de ustedes han escuchado alguna variante del taxista que se lleva a una chavita que iba saliendo a lo mejor de algún lado, cuando regresa ya no estaba. Ese tipo de historias me tocó vivirlas incluso a mí, ¿no? Escuchar versiones similares, o de gente que decía escuchar música e iba siguiendo esa música para llegar a algún baile y finalmente no llegaba a ningún lado, entonces se regresaban con mucho miedo. Y en aquel tiempo también, por ejemplo, fantasmas que se aparecían en cierto lugar a cierta hora, por lo regular eran después de las 3 de la mañana, y después no, eran después de las 12 de la noche, ¿no? O sea, van cambiando de acuerdo a la cultura. Ahorita que tocas ese tema exactamente de los fantasmas, ¿tú crees que todo eso que vemos, porque casualmente la mujer de blanco en muchos lugares se aparece, en los ríos y todo, yo digo, bueno, si es la Llorona, ¿cómo le hace para teletransportarse tan rápido a todos esos lugares? ¿Crees que tiene algo que ver con el proyecto Blue? Pues mira, de hecho ya habíamos platicado antes alguna vez, pero de manera más informal, acerca del proyecto Blue. Hay un montón de historias respecto a que tienen que ver mucho con Estados Unidos, y es obvio que se generen ese tipo de historias cuando vemos que Estados Unidos ha sido un país que ha sobresalido por encima de los demás, que
que tiene cierta tecnología, que mantiene a lo mejor oculta. Algunas de esas cosas pueden tener su origen en rumores que quizá tengan alguna verdad detrás, pero tal cual el proyecto Bluebeam yo lo veo muy dudoso. Lo que sí te puedo decir es que incluso, bueno, ya entrando al tema de las teorías conspirativas, quizá no es tan conocido, pero al principio se hablaba del proyecto Bluebeam como no solamente como un rayo, sino también como creador de hologramas, claro, ¿no? Y se hablaba incluso de, me agarraste en curva ahorita, no recuerdo el nombre, quizá ahorita lo voy a recordar, pero esta Industrial Light and Magic, ¿se acuerdan de esa empresa que hacía los efectos especiales para las películas de ciencia ficción? Se hablaba de que habían participado, por ejemplo, en Brasil, en un experimento donde habían hecho que unos indígenas del Amazonas creyeran que se les había aparecido la Virgen, por ejemplo, claro, que es parecido a lo que tú estás mencionando, ¿no? No sé, la verdad, si ese tipo de cosas realmente sean posibles. Lo que sí te puedo decir es que sí se han generado hologramas usando humo o usando chorros de agua y que son muy espectaculares, ¿no? Y los puedes encontrar en internet. Claro, de hecho también, bueno, se mencionó mucho en las redes sociales, como volvemos a lo mismo, son teorías no comprobadas, que pues la destrucción de las Torres Gemelas también, que supuestamente de los aviones que supuestamente chocaron, no fueron realmente físicos, sino fueron hologramas, ¿no? Porque no encontraron supuestamente algún tipo de residuo o algo, o las cajas negras que hicieran identificar este tipo de choques de aviones, ¿no? Es comprensible que se generan este tipo de historias, ¿no? Estados Unidos, bueno, tiene también bastante en su haber en materia de conspiraciones. Obviamente se van a generar ese tipo de cosas, de rumores. Sin embargo, sí me parece poco creíble la versión de que haya sido un holograma. Yo cuando digo hologramas me refiero más bien a creaciones que son artísticas, que están dentro de las posibilidades del haber. Mira, de hecho se están haciendo ya en los eventos especiales aquí, ¿sí? Aquí en México, en diferentes partes de la República Mexicana. Y no dudaría que en algún momento se utilicen aplicaciones similares con otro fin, con el fin de engañar. Digo, al fin y al cabo, la guerra es el arte del engaño, ¿no? Claro. Y a lo largo de toda la historia se han generado cosas similares que sí se pueden confirmar. Por ejemplo, te puedo decir que durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaron inflables, versiones tanques, versiones jeeps completos, ejércitos completos armados con inflables para despistar al enemigo. Y lo que hacían era que pasaban por esos lugares, veían que estaba un ejército ahí estacionado y daban media vuelta y se iban, ¿no? Incluso en esos lugares se usaron altavoces con ruidos del ejército, de un ejército que realmente no estaba ahí. Podía haber a lo mejor 30 personas en ese equipo, ¿no? O sea, quizá de ahí vienen todos esos rumores. Y no solamente eso, te puedo hablar, eso a lo mejor puede parecernos complejo, pero te puedo hablar de cosas que han sucedido desde, por ejemplo, en las guerras de Estados Unidos. No sé si han escuchado de un grupo que se llama Los Cuáqueros. No. Bueno, era un grupo religioso que estaba a favor de la paz. Y a estos cañones que hacían les llamaban cañones cuáqueros, porque precisamente esos cañones no podían disparar. Y te voy a decir que eran realmente esos cañones. Lo que hacían era que cuando las personas estaban en una situación de inferioridad, lo que hacían era crear una especie de fuerte, ponían árboles talados a los lados alrededor, y eso a veces hacía que los ejércitos dieran media vuelta y se fueran. Eran simples troncos de árboles, ¿no? O sea, desde ahí. Y a lo largo de toda la historia se han hecho cosas similares. Los griegos, los romanos tenían sus propios artefactos así para engañar a la gente, por cuestiones religiosas incluso, ¿no? Claro, bueno, eso es con respecto a, ya hablamos de Bluebeam. De hecho, fuera del aire,
pues me estuvieron hablando diversas personas y preguntándome, oye, pregúntale a Mario, ¿qué piensa? Pero te lo voy a enumerar, ¿no? Vamos a empezar por el microchip. ¿Qué pasa? Que se fue el hombre a la luna. La otra era la base de Área 51. ¿Qué pasa con los extraterrestres? El Mahomey. Todos esos temas que han causado polémica y siguen causando polémica. Pues como te digo, o sea, tú como experto dentro de la de conspiración, pues yo pienso que tú tienes también tu duda, al igual que yo, mi duda, ¿no? Hay que estar en el momento exacto para comprobar, ya no tanto dar a conocer lo que hemos visto nosotros, sino que te convenza a ti mismo, ¿no? Sí, mira, bueno, respecto al tema de los chips RFID, el problema ahí es que cualquier persona que sepa informática se da cuenta de que ese tipo de chips no pueden almacenar información, o sea, son solamente para ubicar objetos. Ajá, entonces yo puedo, por ejemplo, aquí tener a lo mejor utilería y a lo mejor, no sé, hago teatro o hago, en este caso que estamos en una radio, sonidos de diferentes tipos y necesito tener bien ubicados los instrumentos que hacen ese tipo de sonidos. Les puedo poner un chip RFID y con un localizador que emita algún tipo de sonido, alguna alarma, saber dónde está. O sea, nada más es para localización, porque desgraciadamente pues mucha gente lo cataloga como el 666, el sello de la bestia, la marca de la bestia, que antes al final de los tiempos muchos serán marcados. Todo ese tipo de historias, todo ese tipo de creencias. Según se iba a poner a nacer a los bebés y que con ese era ya con el que se te iba a identificar, ¿no? Claro, así nombre, cuándo nació, quién es tu familia. Pero es que tiene eso su origen en el Apocalipsis, perdón. Y el Apocalipsis estaba dirigido para los cristianos de la época. Si te das cuenta de lo que decían los evangelios, hablando ya, nos vamos a meter un poquito en terreno de religión, pero solamente un poquito, lo que decía Jesús en los evangelios era que no iba a pasar esa generación para que él regresara. Ajá. De ahí se generaron, por ejemplo, las historias de los judíos errantes. Sí, pero en realidad era un libro que estaba dirigido para la gente de la época. El Apocalipsis es un libro muy oscuro, pero no es el único que hay. Lo que pasa es que es el único que quedó dentro de los libros que conforman ahora la Biblia, como la conocemos, pero en realidad la Biblia no existía en su momento. En este caso, el Apocalipsis estaba dirigido a la gente de la época, y el número 666 tenía un significado completamente distinto al que tenemos ahora. Por ejemplo, está Pistis Sofía, un libro gnóstico, que también habla un montón sobre números, nombres así medio metáforas, símbolos, cosas así que ahora incluso nos costaría mucho entender, pero estaba dirigido a las iglesias de aquel entonces. En el caso del Apocalipsis estaba dirigido a las iglesias de aquel entonces y a las personas de aquel entonces, ¿no? Entonces no tienen que preocuparse por eso. Yo diría que el celular, el smartphone que todos usamos, está más cerca de ser lo que piensan que es el proyecto del chip RFID que cualquier otra cosa. Claro, de hecho ya se está ocupando en los autos, ¿no? En los autos, de hecho hubo aquí un personaje, Ceballos, político, que pues por medio del microchip lo localizaron cuando fue secuestrado. Sí. Allá en Brasil ya también se está utilizando en los carros, allá en España le están implantando los uniformes de los niños para ubicarlos si realmente entran a la escuela o no entran a la escuela. Cierto, y yo creo que cada vez va a ser más útil esa tecnología, más útil, y también debemos tener mucho cuidado con cómo la manejamos, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues todos estos temas son muy interesantes. Vamos a pasar a otro tema también que causa polémica y también me preguntaron, el hombre a la luna. Uy, el regreso al hombre a la luna. ¿Fue realmente el hombre a la luna? ¿Tú qué piensas, Ari? Yo digo que va a decir que no. Claro, y tú también, Héctor. Pero aquí hay una cuestión. Sí tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Sí, antes de un corte, adelante. Ok, les voy a, si nos vamos a ir a un corte, los dejo entonces con una pregunta. Ajá, exacto. Ok, lo recuerdo, los números telefónicos es el 5534-880718. Cualquier comentario igualmente o cualquier sugerencia o pregunta también. La dejen en el chat. La dejen en el chat. Igualmente el tema o algún invitado que quieran que participe con nosotros aquí en el nuevo programa de Área 51, Proyecto Ilumina a ti, más allá del misterio.
pues estamos aquí para complacerlos, ¿no? Así que no se les olvide, el correo electrónico es ovnis10@hotmail.com y también puedes buscarlo en YouTube y en Facebook, que en la página de 51 Proyecto Illuminati, entre paréntesis oficial. Y mando rapiditos unos saludos a Rogelio González, que nos está viendo, Saludos, Rogelio. Junio, Jaguar, y bueno, pues aquí estamos, vamos a un corte rapidito y regresamos a ver si realmente el hombre fue a la luna, ¿no? Bueno amigos, pues regresamos aquí en Más Allá del Misterio, un nuevo concepto, un nuevo programa de Área 51, Proyecto Illuminati. Servidor Héctor Fuenterreyes, Abigail Mendoza les da la más cordial bienvenida. Y pues estamos hablando de un tema muy interesante que son las conspiraciones. Hace rato, si no apenas nos estás sintonizando, pues no te vayas, porque vamos a seguir hablando de estos temas tan interesantes. Ahora toca, ¿el hombre ha ido a la luna? Nos quedamos en que ustedes dos no creen que hayan llegado a la luna, hombres de poca fe. Pero bueno, lo pongo muy... Primero, bueno, quedó abierta la pregunta, todavía no la habíamos hecho, claro. Y es precisamente el asunto el problema de las teorías de la conspiración. El problema de las teorías de la conspiración es que incluso sin saber la verdad o sin saber acerca, por ejemplo, en este caso de tecnología, de historia, de la aeronáutica, de la evolución de los cohetes, etcétera, sin saber absolutamente nada de eso, tan solo utilizando las teorías de la conspiración, se pueden desmontar las otras teorías de la conspiración y entonces tienes un problema, porque lo que tienes en realidad no son exactamente teorías, sino hipótesis. Una teoría en realidad es una forma de archivar de manera efectiva un conocimiento que ya tienes acerca de algo. Es decir, que estamos utilizando mal la palabra teoría. En realidad lo que se propone son hipótesis, y estas hipótesis son alternativas. Muchas veces esas hipótesis no tienen un sustento real, son solamente ideas o puntos de partida que utilizan anécdotas, ¿no? para explicarse. Y entonces tenemos el asunto de que hay gente que cree en estas hipótesis conspirativas o en estas teorías de la conspiración, pero creen que el hombre llegó a la luna, pero que nos ocultan lo que de verdad dijeron en la luna, o que el hombre no llegó a la luna porque la Tierra es plana. Claro. Entonces, si la Tierra es plana, no pueden ocultarnos lo que hay en la luna, y si nos ocultan lo que hay en la luna, la Tierra no es plana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una postura que más bien se sostiene a veces por fe, por necesidad de creer en algo, y esa necesidad de creer en algo a veces se sustenta en un vacío de conocimiento que podamos tener al respecto. Por ejemplo, hablando de estas ideas de que el hombre no llegó a la luna, se basan a veces en historias de la ¿cómo le podemos llamar?, de la cultura popular. Por ejemplo, hay una película que se llama Capricornio 1, de un falso aterrizaje en Marte, y este falso aterrizaje en Marte es exactamente lo que nos dicen que pasó ahora con la idea de que el hombre no llegó a la luna. Es exactamente la misma historia. Es una competencia entre naciones, tienen la urgencia de simular el viaje al espacio y aterrizar en otro lugar, fuera de la Tierra, y no pueden, entonces necesitan fingir que realmente están yendo a Marte, en este caso en Capricornio 1, y a todas las personas que hay alrededor les advierten que no pueden decir la verdad, ¿no? Y como siempre hay alguien que sale y dice la verdad. Esa es la historia que ahora nos venden como la hipótesis lunar, ¿no? La hipótesis de que el hombre no llegó a la luna. Sin embargo, se olvidan de algo. El Apolo 11 se llama precisamente Apolo 11 porque no fue el primero en salir al espacio, e incluso no fue el primero en alcanzar la órbita lunar. Hubo varios intentos antes, graduales, por llegar a la luna.
y finalmente lo que tenemos es el alunizaje del Apolo 11, pero detrás de esto hubo esfuerzos, desde poner al primer hombre en órbita, que por cierto lo hizo Rusia, con una misión casi suicida, con Gagarin, una misión de la que casi nadie se enteró, incluso los rusos no estaban enterados de que el primer hombre había salido del espacio. Eso es una historia también bastante buena. Luego, por cierto, una teoría conspirativa que sí está confirmada, el proyecto Paperclip, ¿no? O sea, donde después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a tomar para sí a los grandes ingenieros, incluso médicos y científicos de la Alemania nazi, ¿no? Y los empezó a utilizar en sus propios proyectos. Eso sí fue cierto. Claro. Eso sí pasó. De hecho, se menciona que al término de la Segunda Guerra Mundial pues no murió Hitler, eso fue Argentina, y que todos los proyectos que quedaron ahora sí volando, pues muchos quisieron recuperarlos o seguir estos pasos para cumplir los deseos de Hitler. Fíjate qué curioso, porque eso también se basa en un hecho real. Es que ese es el asunto con las teorías conspirativas. Se basan en algo que tiene cierta sustancia, o sea, que puede ser verdad. Esa idea parte de una operación que se llamó Odessa, que fue precisamente los alemanes nazis, cuando ya habían perdido la batalla, cuando empezaron a dudar de que iban a ganar, que era obvio, empezaron a hacer un plan para crear una ruta de salida que los llevara hacia América Latina, específicamente a algunos, incluso se cree que algunos estuvieron aquí en México, pero lo que sí se tiene claro es que estuvieron en Argentina, por ejemplo. Entonces de ahí viene ese rumor de que Hitler sobrevivió. En realidad es poco probable que haya sobrevivido Hitler. Ahora sabemos mucho acerca de su estado de salud en aquel tiempo, y además ya era una persona de muy avanzada edad, claro, que sufría de problemas muy graves. Pero volviendo al tema de la Luna, bueno, pues detrás lo que hay es que se utilizó la tecnología alemana para avanzar en la ingeniería de cohetes, y realmente se trabajó muchísimo tiempo. Hay que tomar en cuenta que estos primeros proyectos con los cohetes vienen incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Pues estamos hablando de antes de los años 40, en los años 30, incluso antes de que llegara Hitler, ya había clubes de cohetería civiles, y algunas de esas personas de los clubes saltaron después a la ingeniería que se utilizó para la guerra, con los cohetes B-2, por ejemplo. Y en realidad, por ejemplo, gente como Werner von Braun, que después estuvo en el proyecto de cohetería, que después se convirtió en el viaje a la Luna, era uno de los alumnos más avanzados de aquel tiempo, de aquellos primeros científicos que participaron con los cohetes alemanes, ¿no? Luego está el asunto de que con el tiempo se empezaron a enviar primeros satélites, se hicieron pruebas con diferentes vehículos, finalmente se llevó un hombre a órbita, luego se sacaron a la órbita de la Luna, dieron vueltas a la Luna, y finalmente tenemos el Apolo 11, que incluso no fue el único en llegar a la Luna. Hubo muchísimas más expediciones, y cada vez mucho mejor equipadas, ¿no? Oye, allá en un conocido, bueno, un familiar tuvo oportunidad de viajar a la NASA, y pues estuvo frente a frente con el traje espacial original que ocuparon allá, y pues él dice que no coincide la huella de su bota con las fotografías o los videos que la NASA da a conocer. Ajá. Sí, porque en realidad eso es también una parte de una teoría conspirativa. Si te das cuenta de las huellas que se ven, sobre todo lo que tenemos como primer pisada, que realmente no es la primera pisada, sino una muestra de cómo quedaba la huella en la Luna, son casi neumáticas. Y la que se ve en la NASA, la que tú estás mostrando, es en realidad
la parte interna de la bota. La bota cuando pisaban la luna, la bota que tú ves es la bota que va encima del calzado que llevan dentro del módulo. Ajá. Y cuando salieron ¿Está resuelto eso entonces? Claro, clarísimo. De hecho, si buscas el tipo de calzado de los astronautas, vas a encontrarte que tenían esos dos calzados. Bueno, entonces, ¿qué me dices de la bandera que estaba ondeando? ¿Qué me dices de las fotografías donde aparecen unas rocas con cada objeto causa una sombra? ¿Acaso había 2 soles, 3 soles? Porque hay diferentes objetos que tienen diferentes sombras, o sea, ¿cómo te explicas eso? Eso tiene que ver más bien con perspectivas. De hecho, vamos, primero me comentaste lo de la bandera. Ajá. La bandera no es parte de la primera misión del Apolo, creo, la que se muestra, ¿no? Donde dicen que, o no, más bien esa sí es del Apolo, cuando la están poniendo, ¿no? Cuando la están colocando. No hay que olvidar que la luna sí tiene gravedad, ¿ajá? Y que está en el vacío. Cuando tú colocas un objeto al vacío, por ejemplo, ahorita que estamos al interior, no es exactamente el vacío, pero no hay corrientes de aire. Si tú mueves algo, o sea, generas ondulaciones, eso es algo normal, ¿no? Lo que pasa es que en sí la bandera no está ondeando, o lo que pasa es que tiene una especie como de varilla que la sostiene precisamente para que se le pueda tomar la fotografía, que era, en realidad, el Apolo 11, básicamente, hay que decirlo tal cual, el Apolo 11 no tenía una misión científica tan bien desarrollada. La idea era más bien que podían colocar al hombre en la luna. Esa fue la primera idea. Entonces tenían que llevar una bandera y colocarla, y lo que nosotros vemos como que ondeaba es más bien cuando están atornillándola en el suelo, porque lo que sí hacen es una especie de agujero y empiezan a darle vueltas para que y eso causa lo que dices tú, ese movimiento. Sí, o sea, en realidad no esperemos que hay gravedad cero. La luna tiene gravedad, tiene su propia masa y genera atracción. Un problema muy diferente, si se fijan, es el que tienen los astronautas cuando están en órbita. No sé si se dan cuenta, pero hay unas asas a los lados de las salidas que tienen cuando van a hacer la caminata espacial, y aparte tienen una especie como de seguro, de puerta que se cierra, ¿no? Sobre todo en las primeras versiones que ustedes ven de naves que giraron alrededor de órbita. Esto pasa porque ahí sí no tienen un centro de gravedad. Cuando estás en el espacio, en realidad no tienes un eje que tengas que tomar para poder cerrar. Entonces ahí sí necesitan tomarse de los tubos para poder cerrar las puertas, abrir las puertas. De otra manera, lo único que haría el astronauta es girar. Ahí sí tendrías el problema de gravedad cero. Okay. ¿Y las piedras? Las piedras es bien curioso porque hay algunas que dicen que están marcadas. Si te das cuenta, si tú ves los archivos originales que puedes encontrar todavía en versiones de muy buena calidad en la NASA, pero ya están editadas, ¿no? No, al contrario. Si tú te vas a los archivos originales de la NASA, encuentras dos cosas: o que las supuestas piedras que tú tienes en la Luna, como alteradas o con números o con letras, en realidad no tienen tal en las versiones originales. Las que tú ves que comparten los teóricos de la conspiración sí que están alteradas. De hecho, incluso hay algunas, no sé si has visto, que dicen, no, es que mira, aquí en las líneas, en las cruces que hay para guías de los monitores, se alcanza a ver que una piedra sobresale. Esos archivos realmente no existen. O sea, son alteraciones que les han hecho los mismos teóricos de la conspiración, porque hay que decirlo que muchas veces sí se alteran este tipo de cosas, pero por parte de las personas que quieren sostener. Pues pueden ser diferentes, ¿no? Yo en mi opinión, o sea, que eso es algo personal, pueden estar llamando la atención, obtener dinero, obtener fama,
no querer equivocarse. Todos los humanos tenemos miedo de equivocarnos, ¿no? Es muy difícil para nosotros aceptar que nos hemos equivocado, entonces probablemente esa es la finalidad. Y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que eso sí tiene cierto éxito, o sea, la gente sigue creyendo en eso, ¿no? Sigue creyendo que se alteraron. ¿Tú sí crees que la luna sí llegó a la luna? No, pero bueno, en efecto. Sí, claro. De hecho, hay una misión que dio la vuelta también a órbita, que se llamó Lunar Reconnaissance, que fue una misión de reconocimiento para mapear desde órbita, mucho después de las misiones espaciales a la Luna. Tomó fotografías y se alcanza a apreciar perfectamente el módulo lunar, las banderas e incluso las huellas de algunos de los vehículos. Igual, hace poco también comentaba una de las personas que estuvo a cargo del espionaje en Rusia, que ya ves que, bueno, se transmitió obviamente la misión espacial a nivel mundial, pero Rusia en aquel tiempo era la Unión Soviética, entonces tenían ese tipo de información muy controlada. Sin embargo, ellos, los espías rusos, siguieron el viaje a la Luna y pudieron incluso monitorear las conversaciones de la Luna ellos por sí mismos, y así, por suerte, podemos decir que hay una confirmación adicional de que sí estuvieron en la Luna y de que las conversaciones que escuchamos son las conversaciones originales. Ok, ¿a quién le podemos creer, Mario? Porque recientemente pues hubo una o varias misiones acerca de la otra potencia, China. ¿Qué pasa con China? ¿Por qué se atreve de repente a decir que ellos nunca fueron a la Luna, nunca llegaron? No dijeron eso. En realidad lo que he escuchado que han dicho es en tono de broma. Van a averiguar ellos por sí mismos si el hombre llegó a la Luna o no, ¿no? Pero es una manera coloquial de hablar acerca de sus próximas misiones. Y seguramente China no va a ser el único país que va a hacer expediciones en los próximos años. Estados Unidos también tiene proyectado otra vez tocar la Luna. Esta misión tiene una finalidad muy específica y es precisamente probar nueva tecnología para alcanzar Marte, pero quieren utilizar la Luna como una forma de ensayo, ¿no? de viajes más largos, y en esta ocasión se trata de colonizar otro planeta, y seguramente me atrevo a decir que países emergentes o desarrollándose tecnológicamente lo van a hacer también, como por ejemplo la India. Seguramente. Por ahí también nos ibas a hablar, aparte de la Luna, bueno, que nos quedaron muchas dudas acerca de los templarios. Sí, mira, es bien curioso porque teorías de la conspiración han existido durante todo este tiempo. No solamente no es una cosa que se esté dando en este momento, a lo mejor en este momento está más de moda este tipo de temas, pero se han dado a lo largo de toda la historia y han tenido un interés muy específico. Un caso muy corto que te puedo comentar es el caso de los primeros cristianos. Fíjate qué curioso, porque los cristianos durante cierto tiempo, en épocas ya más modernas, acusaban a la gente atea y a los judíos, por ejemplo, de comer niños, ¿no? Ajá. Claro. Y a ellos, los romanos, en su época, cuando eran perseguidos, ¿de qué crees que los acusaban? Exactamente de lo mismo, de comer niños. Es decir, ¿cuál era la finalidad ahí? ¿No? La finalidad era precisamente que la gente pensara que los cristianos eran muy malos. Incluso, ¿sabes de qué acusaron a los cristianos? Es increíble. Los acusaron de ser ateos, de no tener dioses. Ese es un ejemplo de teorías conspirativas, pero hay teorías conspirativas muy interesantes a lo largo de toda la historia, y ojalá que nos dé tiempo para platicar por lo menos algunas de ellas. Pero últimamente, bueno, no será la primera ocasión ni la última, vamos a tener también varios en otras emisoras, para que también tienes mucho material de conspiraciones, de paranormal, del tema OVNI, por ejemplo, que quedan al aire, ¿no? Y esas dudas que la gente pues está buscando respuesta, y gente como tú, experta investigadora,
pues nos ayuda un poco a abrir esos campos para entender un poquito mejor lo que se está preguntando, lo que quiere uno saber, ¿no? Mario, tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en YouTube como ArgovTV, en Twitter como @ArgovTV, también estoy como @ArgovTV en Instagram, y en Facebook estoy como Adalid ArgovTV. Ok, ¿algún saludo, algún comentario? Sí, me gustaría enviar un saludo a las personas que me ayudan a administrar mis redes sociales, a Israel Alaniz, que es como mi mano derecha, Víctor Molina también. Saludos. Unos saludos a todos ellos. Y el día 22, ¿vamos a ir a un corte ahorita? No, todavía no. Adelante. El día 22 voy a estar acompañando a algunas personas también son investigadores del tema paranormal, con Héctor Chavarría también. Un saludo a Héctor Chavarría. Creo que por ahí va a estar... es escéptico, ¿no? El Héctor Chavarría. No, y de hueso colorado. De los primeros escépticos, creo. Y algunas personas también hablando de algunos otros temas que quizá tengan que ver un poco con las teorías conspirativas. Ojalá que nos dé el tiempo ahorita para dar mi anuncio completo, ¿no? Claro, igualmente le recuerdo que el mes de marzo del 2019 Área 51 Proyecto Iluminati va a tener una conferencia, un congreso. Pues esperemos que todo salga bien. Vamos a estar informando para marzo allá en el Teatro Carlos Pellicer, en la zona sur de la Ciudad de México, así que pues vamos a estar aquí anunciando cuándo, los boletos ya próximamente y toda la información correspondiente. Sí, igual estaremos realizando algunas salidas, campamentos, y pues este es uno de nuestros primeros programas más allá del misterio, y pues todo esto que nos están comentando sigue siendo. Bueno amigos, pues regresamos aquí en Más Allá del Misterio, un nuevo concepto, un nuevo programa de Área 51 Proyecto Iluminati. Servidor Héctor Fuenterreyes, Abigail Mendoza les da la más cordial bienvenida. Y pues estamos hablando de un tema muy interesante que son las conspiraciones. Hace rato, si no apenas nos estás sintonizando, pues no te vayas, porque vamos a seguir hablando de estos temas tan interesantes. Ahora toca, ¿el hombre ha ido a la luna? Nos quedamos en que ustedes dos no creen que hayan llegado a la luna, hombres de poca fe. Pero bueno, lo pongo muy... Primero, bueno, quedó abierta la pregunta, todavía no la habíamos hecho, claro. Y es precisamente el asunto, el problema de las teorías de la conspiración. El problema de las teorías de la conspiración es que incluso sin saber la verdad o sin saber acerca, por ejemplo, en este caso de tecnología, de historia, de la aeronáutica, de la evolución de los cohetes, etcétera, sin saber absolutamente nada de eso, tan solo utilizando las teorías de la conspiración, se pueden desmontar las otras teorías de la conspiración, y entonces tienes un problema, porque lo que tienes en realidad no son exactamente teorías, sino hipótesis. Una teoría en realidad es una forma de archivar de manera efectiva un conocimiento que ya tienes acerca de algo. Es decir, que estamos utilizando mal la palabra teoría. En realidad lo que se propone son hipótesis, y estas hipótesis son alternativas. Muchas veces esas hipótesis no tienen un sustento real, son solamente ideas o puntos de partida que utilizan anécdotas, ¿no? para explicarse. Y entonces tenemos el asunto de que hay gente que cree en estas hipótesis conspirativas o en estas teorías de la conspiración, pero creen que el hombre llegó a la luna, pero que nos ocultan lo que de verdad dijeron en la luna, o que el hombre no llegó a la luna porque la Tierra es plana. Claro. Entonces, si la Tierra es plana, no pueden ocultarnos lo que hay en la luna, y si nos ocultan lo que hay en la luna, la Tierra no es plana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una postura que más bien se sostiene a veces por fe, por necesidad de creer en algo, y esa necesidad de creer en algo a veces se sustenta en un vacío de conocimiento que podamos tener al respecto. Por ejemplo, hablando de estas ideas de que el hombre no llegó a la luna, se basan a veces en historias de la ¿cómo le podemos llamar?, de la cultura popular. Por ejemplo,
hay una película que se llama Capricornio 1 de un falso aterrizaje en Marte. Y este falso aterrizaje en Marte es exactamente lo que nos dicen que pasó ahora con la idea de que el hombre no llegó a la Luna. Es exactamente la misma historia. Es una competencia entre naciones, tienen la urgencia de simular el viaje al espacio y aterrizar en otro lugar, fuera de la Tierra, y no pueden, entonces necesitan fingir que realmente están yendo a Marte, en este caso en Capricornio 1, y a todas las personas que hay alrededor les advierten que no pueden decir la verdad, ¿no? Y como siempre hay alguien que sale y dice la verdad. Esa es la historia que ahora nos venden como la hipótesis lunar, ¿no? La hipótesis de que el hombre no llegó a la Luna. Sin embargo, se olvidan de algo. El Apolo 11 se llama precisamente Apolo 11 porque no fue el primero en salir al espacio, e incluso no fue el primero en alcanzar la órbita lunar. Hubo varios intentos antes, graduales, por llegar a la Luna, y finalmente lo que tenemos es el alunizaje del Apolo 11. Pero detrás de esto hubo esfuerzos desde poner al primer hombre en órbita, que por cierto lo hizo Rusia con una misión casi suicida, con Gagarin, una misión de la que casi nadie se enteró. Incluso los rusos no estaban enterados de que el primer hombre había salido del espacio. Eso es una historia también bastante buena. Luego, por cierto, una teoría conspirativa que sí está confirmada, el proyecto Paperclip, ¿no? O sea, donde después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a tomar para sí a los grandes ingenieros, incluso médicos y científicos de la Alemania nazi, ¿no? Y los empezó a utilizar en sus propios proyectos. Eso sí fue cierto. Claro. Eso sí pasó. De hecho, se menciona que al término de la Segunda Guerra Mundial pues no murió Hitler, eso fue Argentina, y que todos los proyectos que quedaban ahora sí volando, pues muchos quisieron recuperarlos o seguir estos pasos para cumplir los deseos de Hitler. Fíjate qué curioso, porque eso también se basa en un hecho real. Es que ese es el asunto con las teorías conspirativas. Se basan en algo que tiene cierta sustancia, o sea, que puede ser verdad. Esa idea parte de una operación que se llamó Odessa, que fue precisamente los alemanes nazis, cuando ya habían perdido la batalla, cuando empezaron a dudar de que iban a ganar, que era obvio, empezaron a hacer un plan para crear una ruta de salida que los llevara hacia América Latina, específicamente a algunos, incluso se cree que algunos estuvieron aquí en México, pero lo que sí se tiene claro es que estuvieron en Argentina, por ejemplo. Entonces de ahí viene ese rumor de que Hitler sobrevivió. En realidad es poco probable que haya sobrevivido Hitler. Ahora sabemos mucho acerca de su estado de salud en aquel tiempo, y además ya era una persona de muy avanzada edad, claro, que sufría de problemas muy graves. Pero volviendo al tema de la Luna, bueno, pues detrás lo que hay es que se utilizó la tecnología alemana para avanzar en la ingeniería de cohetes, y realmente se trabajó muchísimo tiempo. Hay que tomar en cuenta que estos primeros proyectos con los cohetes vienen incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Pues estamos hablando de antes de los años 40, en los años 30, incluso antes de que llegara Hitler, ya había clubes de cohetería civiles, y algunas de esas personas de los clubes saltaron después a la ingeniería que se utilizó para la guerra, con los cohetes B-2, por ejemplo. Y en realidad, por ejemplo, gente como Werner von Braun, que después estuvo en el proyecto de cohetería, que después se convirtió en el viaje a la Luna,
era uno de los alumnos más avanzados de aquel tiempo, de aquellos primeros científicos que participaron con los cohetes alemanes, ¿no? Luego está el asunto de que con el tiempo se empezaron a enviar primeros satélites, se hicieron pruebas con diferentes vehículos, finalmente se llevó un hombre a órbita, luego se sacaron a la órbita de la Luna, dieron vueltas a la Luna y finalmente tenemos el Apolo 11, que incluso no fue el único en llegar a la Luna. Hubo muchísimas más expediciones y cada vez mucho mejor equipadas, ¿no? Oye, allá en un conocido, bueno, un familiar tuvo oportunidad de viajar a la NASA y pues estuvo frente a frente con el traje espacial original que ocuparon allá. Y pues él dice que no coincide la huella de su bota con las fotografías o los videos que la NASA da a conocer. Ajá. Sí, porque en realidad eso es también una parte de una teoría conspirativa. Si te das cuenta de las huellas que se ven, sobre todo lo que tenemos como primer pisada, que realmente no es la primera pisada, sino una muestra de cómo quedaba la huella en la Luna, son casi neumáticas. Y la que se ve en la NASA, la que tú estás mostrando, es en realidad la parte interna de la bota. La bota cuando pisaban la Luna, la bota que tú ves es la bota que va encima del calzado que llevan dentro del módulo. Ajá. Y cuando salieron ¿Está resuelto eso entonces? Claro, clarísimo. De hecho, si buscas el tipo de calzado de los astronautas, vas a encontrarte que tenían esos dos calzados, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me dices de la bandera que estaba ondeando? ¿Qué me dices de las fotografías donde aparecen unas rocas con cada objeto causa una sombra? ¿Acaso había 2 soles, 3 soles? Porque hay diferentes objetos que tienen diferentes sombras, o sea, ¿cómo te explicas eso? Eso tiene que ver más bien con perspectivas. De hecho, a ver, vamos primero, me comentaste lo de la bandera. Ajá. La bandera no es parte de la primera misión del Apolo, creo, la que se muestra, ¿no? Donde dicen que, o no, más bien esa sí es del Apolo, cuando la están poniendo, ¿no? Cuando la están colocando. No hay que olvidar que la Luna sí tiene gravedad, ¿ajá? Y que está en el vacío. Cuando tú colocas un objeto al vacío, por ejemplo, ahorita que estamos al interior, no es exactamente el vacío, pero no hay corrientes de aire. Si tú mueves algo, o sea, generas ondulaciones, eso es algo normal, ¿no? Lo que pasa es que en sí la bandera no está ondeando, o lo que pasa es que tiene una especie como de varilla que la sostiene precisamente para que se le pueda tomar la fotografía, que era en realidad el Apolo 11, básicamente, hay que decirlo tal cual, el Apolo 11 no tenía una misión científica tan bien desarrollada. La idea era más bien que podían colocar al hombre en la Luna. Esa fue la primera idea. Entonces tenían que llevar una bandera y colocarla, y lo que nosotros vemos como que ondeaba es más bien cuando están atornillándola en el suelo, porque lo que sí hacen es una especie de agujero y empiezan a darle vueltas para que y eso causa lo que dices tú, ese movimiento. Sí, o sea, en realidad no esperemos que hay gravedad cero. La Luna tiene gravedad, tiene su propia masa y genera atracción. Un problema muy diferente, si se fijan, es el que tienen los astronautas cuando están en órbita. No sé si se dan cuenta, pero hay unas asas a los lados de las salidas que tienen cuando van a hacer la caminata espacial, y aparte tienen una especie como de seguro, de puerta que se cierra, ¿no? Sobre todo en las primeras versiones que ustedes ven de naves que giraron alrededor de órbita. Esto pasa porque ahí sí no tienen un centro de gravedad. Cuando estás en el espacio, en realidad no tienes un eje que tengas que tomar para poder cerrar. Entonces ahí sí necesitan tomarse de los tubos para poder cerrar las puertas, abrir las puertas. De otra manera, lo único que haría el astronauta es girar. Ahí sí tendrías el problema de gravedad cero. Okay. ¿Y las piedras? Las piedras es bien curioso porque
Hay algunas que dicen que están marcadas. Si te das cuenta, si tú ves los archivos originales que puedes encontrar todavía en versiones de muy buena calidad en la NASA. Pero ya están editadas, ¿no? No, al contrario. Si tú te vas a los archivos originales de la NASA, encuentras dos cosas. O que las supuestas piedras que tú tienes en la Luna, como alteradas o con números o con letras, en realidad no tienen tal en las versiones originales. Las que tú ves que comparten los teóricos de la conspiración, sí que están alteradas. De hecho, incluso hay algunas, no sé si has visto, que dicen, no, es que mira, aquí en las líneas, en las cruces que hay para guías de los monitores, se alcanza a ver que una piedra sobresale. Esos archivos realmente no existen. O sea, son alteraciones que les han hecho los mismos teóricos de la conspiración, porque hay que decirlo que muchas veces sí se alteran este tipo de cosas, pero por parte de las personas que quieren sostener. Pues pueden ser diferentes, ¿no? Yo en mi opinión, o sea, que eso es algo personal, pueden estar llamando la atención, obtener dinero, obtener fama, no querer equivocarse. Todos los humanos tenemos miedo de equivocarnos, ¿no? Es muy difícil para nosotros aceptar que nos hemos equivocado, entonces probablemente esa es la finalidad. Y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que eso sí tiene cierto éxito. O sea, la gente sigue creyendo en eso, ¿no? Sigue creyendo que se alteraron. ¿Tú sí crees que el hombre se llegó a la luna? No, pero bueno, en efecto. Sí, claro. De hecho, hay una misión que dio la vuelta también a órbita, que se llamó Lunar Reconnaissance, que fue una misión de reconocimiento para mapear desde órbita, mucho después de las misiones espaciales a la Luna. Tomó fotografías y se alcanza a apreciar perfectamente el módulo lunar, las banderas e incluso las huellas de algunos de los vehículos. Igual, hace poco también comentaba una de las personas que estuvo a cargo del espionaje en Rusia, que ya ves que, bueno, se transmitió obviamente la misión espacial a nivel mundial, pero Rusia en aquel tiempo era la Unión Soviética, entonces tenían ese tipo de información muy controlada. Sin embargo, ellos, los espías rusos, siguieron el viaje a la Luna y pudieron incluso monitorear las conversaciones de la Luna ellos por sí mismos, y así, por suerte, podemos decir que hay una confirmación adicional de que sí estuvieron en la Luna y de que las conversaciones que escuchamos son las conversaciones originales. Ok, ¿a quién le podemos creer, Mario? Porque recientemente pues hubo una o varias misiones acerca de la otra potencia, China. ¿Qué pasa con China? ¿Por qué se atreve de repente a decir que ellos nunca fueron a la Luna, nunca llegaron? No dijeron eso. En realidad lo que he escuchado que han dicho es en tono de broma. Van a averiguar ellos por sí mismos si el hombre llegó a la Luna o no, ¿no? Pero es una manera coloquial de hablar acerca de sus próximas misiones. Y seguramente China no va a ser el único país que va a hacer expediciones en los próximos años. Estados Unidos también tiene proyectado otra vez tocar la Luna. Esta misión tiene una finalidad muy específica y es precisamente probar nueva tecnología para alcanzar Marte, pero quieren utilizar la Luna como una forma de ensayo, ¿no? de viajes más largos, y en esta ocasión se trata de colonizar otro planeta. Y seguramente me atrevo a decir que países emergentes o desarrollándose tecnológicamente lo van a hacer también, como por ejemplo la India. Seguramente. Por ahí también nos ibas a hablar, aparte de la Luna, bueno, que nos quedaron muchas dudas acerca de los templarios. Sí, mira, es bien curioso porque teorías de la conspiración han existido durante todo este tiempo. No solamente no es una cosa que se esté dando en este momento, a lo mejor en este momento está más de moda este tipo de temas,
pero se han dado a lo largo de toda la historia y han tenido un interés muy, muy específico. Un caso muy corto que te puedo comentar es el caso de los primeros cristianos. Fíjate qué curioso, porque los cristianos durante cierto tiempo, en épocas ya más modernas, acusaban a la gente atea y a los judíos, por ejemplo, de comer niños. Ajá. Claro. Y a ellos, los romanos, en su época, cuando eran perseguidos, ¿de qué crees que los acusaban? Exactamente de lo mismo, de comer niños. Es decir, ¿cuál era la finalidad ahí? ¿No? La finalidad era precisamente que la gente pensara que los cristianos eran muy malos. Incluso, ¿sabes de qué acusaron a los cristianos? Es increíble. Los acusaron de ser ateos, de no tener dioses. Ese es un ejemplo de teorías conspirativas, pero hay teorías conspirativas muy, muy interesantes a lo largo de toda la historia, y ojalá que nos dé tiempo para platicar por lo menos algunas de ellas. Efectivamente, bueno, no será la primera ocasión ni la última, vamos a tener también varios en otras emisoras, para que también tienes mucho material de conspiraciones, de paranormal, del tema OVNI, por ejemplo, que quedan al aire, ¿no? Y esas dudas que la gente pues está buscando respuesta, y gente como tú, experta investigadora, pues nos ayuda un poco a abrir esos campos para entender un poquito mejor lo que se está preguntando, lo que quiere uno saber, ¿no? Mario, tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en YouTube como ArgovTV, en Twitter como @ArgovTV, también estoy como @ArgovTV en Instagram, y en Facebook estoy como Adalid ArgovTV. Ok, ¿algún saludo, algún comentario? Sí, me gustaría enviar un saludo a las personas que me ayudan a administrar mis redes sociales, a Israel Alanís, que es como mi mano derecha, Víctor Molina también. Saludos. Unos saludos a todos ellos. Y el día 22, ¿vamos a ir a un corte ahorita? No, todavía no. Adelante. El día 22 voy a estar acompañando a algunas personas también son investigadores del tema paranormal, con Héctor Chavarría también. Un saludo a Héctor Chavarría. Creo que por ahí va a estar... es escéptico, ¿no? El Héctor Chavarría. No, y de hueso colorado. De los primeros escépticos, creo. Y algunas personas también hablando de algunos otros temas que quizá tengan que ver un poco con las teorías conspirativas. Ojalá que nos dé el tiempo ahorita para dar mi anuncio completo, ¿no? Claro, igualmente le recuerdo que el mes de marzo del 2019 Área 51 Proyecto Iluminati va a tener una conferencia, un congreso. Pues esperemos que todo salga bien. Vamos a estar informando para marzo allá en el Teatro Carlos Pellicer, en la zona sur de la Ciudad de México, así que pues vamos a estar aquí anunciando cuándo, los boletos ya próximamente y toda la información correspondiente. Sí, igual estaremos realizando algunas salidas, campamentos, y pues este es uno de nuestros primeros programas más allá del misterio. Pues todo esto que nos están comentando sigue siendo un misterio para mí, hasta no ver, no creer. Efectivamente, bueno, vamos a un corte, pues, vamos a un corte y regresamos. Esto es Más Allá del Misterio. Bueno, regresamos.